Dios. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu iglesia, Señor, tus hijos, tus hijas, Señor, cada joven, cada jovencita, Señor, cada niño, cada niña que ha llegado, Señor, para alabarte y para adorarte. Padre, bendecimos tu iglesia, bendecimos a nuestros hermanos allí en las redes, Señor, los que están allí por YouTube, por Facebook. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, declarando la gloria de Dios y del poder de Dios. Su amor y su misericordia, Señor, nos infundirán aliento. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, mi hermano. Dios me les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta casa. Dígale a su hermano feliz año. De pronto no los veíamos desde el año pasado. Dígale feliz año, feliz año. Un feliz año a todos nuestros hermanos allí en las redes, también en YouTube y Facebook. No los veíamos desde el año pasado. Algunos llevan 1 año, 2 años que no los veíamos, pero amén, gloria a Dios. Bienvenidos, 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 bienvenidos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, tome asiento, iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y esta mañana queremos bendecir los niños. ¿Dónde están los niños? Vengan los niños aquí al altar. Queremos orar por los niños. Este es un tiempo precioso. Vengan todos los niños aquí al altar. Vengan aquí al altar, vengan. Queremos orar por los niños, eso. Démosles un aplauso. Amén, 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 bendícelos. Bendecimos todos los niños en esta hora en el nombre de Jesús. Ellos son nuestro presente, amén, y nuestro futuro también. Damos gracias a Dios esta hora en el nombre de Jesús. También si hay niños allí en la red, los queremos bendecir juntos en esta hora. Por favor, oremos. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, estos niños preciosos, Señor. Padre, llénalos de tu paz, de tu presencia, tu amor, tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Padre, llénalos de tu Espíritu Santo, de tu amor, de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ellos han estado alabando, adorando a Dios, y ahora van a recibir tu palabra, Señor, para su edad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Padre, gracias por ello. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle fuertes aplausos al Señor. Ahora los niños van para su clase. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Por favor, abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. El Evangelio según San Mateo, capítulo número 6, 25. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Tema del mes, hermano, tema para este nuevo año: buscando el reino de Dios. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Buscando qué? El reino de Dios y su justicia. Y lo demás será ¿qué? Añadiduras. Lo demás son añadiduras. Pero la palabra nos invita en esta mañana para que busquemos de la presencia de Dios. Busquemos de Él con todo nuestro corazón. Dice la palabra en el Evangelio según San Mateo. Todos nuestros hermanos allí también por YouTube, por Facebook, busque allí en su casa, el lugar donde esté, busque también la palabra. 6, 25 al 34. Queremos leer la palabra del Señor en gratitud. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os ¿qué? Dígalo duro. No os ¿qué? No os afanéis, dice la palabra, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, dice la palabra. Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién las alimenta? Él las alimenta, nuestro Padre Celestial, dice la palabra del Señor. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? ¿Hombres de qué? Llama la palabra de poca fe. Dice la palabra: no se afane por las ¿qué? Por las añadiduras. ¿Por qué nos afanamos nosotros hoy? ¿Cuál es nuestro afán hoy? ¿Cuál es nuestro afán? ¿De qué nos afanamos? En el servicio de las 7 decían: nos afanamos ¿por qué? Por la economía. ¿Nos afanamos también por la economía?
Sí. ¿Nos afanamos por el estudio? Sí, también. ¿Por las deudas? ¿Por qué más? ¿Cuáles son nuestros afanes? ¿Por qué? ¿Familiares? Enfermedades. Amén. Necesitamos la sanidad, amén, de nuestros cuerpos, de nuestra familia. Esas son las añadiduras. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que busquemos ¿qué? Su presencia. Y dice la palabra entonces, versículo 31, dice: no os afanéis, dice otra vez, repite la palabra, no os afanéis, 6:31, no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Acaso nosotros no tenemos el mismo afán? En eso nos pasamos todo el tiempo. ¿En qué vamos a comer? ¿En qué nos vamos a colocar? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Qué vamos a hacer? Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién lo sabe? Nuestro Padre Celestial. Él sabe de todo lo que nosotros necesitamos. Pero el versículo 33 nos aterriza en esta mañana, nos aterriza con lo que Dios nos quiere hablar en este día. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Así que no os afanéis. Mire, otra vez repite. ¿Cuántas veces ha repetido no os afanéis? Uno dice 3, ¿quién da más? 4. No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué dice la palabra? Que no nos ¿qué? No nos afanemos por el día de mañana, dice la palabra del Señor. ¿Porque qué? Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su ¿qué? Su propio mal, dice la palabra del Señor. Basta que cada día tiene su propio afán. Mire que el Evangelio según San Mateo nos está hablando y presenta al Señor Jesucristo en su primer discurso. Para entender un poquito lo que Dios nos está hablando, hermano, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo hizo 5 sermones en el Evangelio, 5 palabras, 5 predicaciones, como usted lo quiera llamar. Y este es el primero. Desde el capítulo 5, versículo 1, entendemos la palabra. Dice: el sermón del monte, las bienaventuranzas. Del capítulo 5 al capítulo 7 nos presenta las bienaventuranzas. Y dice el 5:1, dice la palabra: viendo la multitud, ¿quién? Jesús subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Hablaba a quién? A los discípulos. ¿Cómo estaban? Sentados. ¿Cómo estamos en esta hora? Todos estaban ¿qué? Sentaditos, atentos, escuchando. ¿Cuál era su público? ¿Habían hombres necesitados? Sí. ¿Habían hombres enfermos, mujeres enfermas? Sí. Gente que estaba llena de demonios que necesitaban ser liberados. Ese era su público. Pero tenía ahí en primera fila ¿a quién? A sus discípulos, que querían aprender la palabra del Señor. Y entonces nosotros aterrizamos ¿qué? Aterrizamos este nuevo año comenzando hoy. Y la palabra nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será ¿qué? ¿Tenemos preocupaciones, iglesia? ¿Nos preocupa mañana, el futuro? ¿Nos preocupa qué? ¿Nuestros hijos nos preocupan? Sí, claro. ¿Con quién se casarán? ¿Cómo vivirán? ¿Y cómo los va a mantener? Nuestros niños se preocupan para sacarlos adelante. Claro, ¿con qué los va a educar? Y uno dice: uy, con esta carestía, Dios mío. Pero ¿qué dice la palabra? Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios, y lo demás será añadido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Buscar la presencia de Dios. Y entonces Jesús está ahí enseñando la palabra del Señor. En el Evangelio según San Mateo son 5 sermones, y el uno está ahí del 5 al 7, y el otro comienza en el capítulo 10, para que usted, solamente le dejo ahí para la inquietud, para que usted después los busque, ¿verdad? Y está el Señor Jesús predicando la palabra del Señor y enseñando a sus discípulos. Y entonces el Evangelio de Mateo no lo presenta ¿para quién? Para un pueblo judío. ¿A quién le presenta? Para los judíos está hablando el Evangelio de Mateo. Nosotros tenemos que entender para quién está hablando la palabra. Mateo habla a los judíos, Marco le habla a los romanos, ¿verdad? El Evangelio de Lucas le habla ¿a quién? A los griegos. Estamos entendiendo. Y el Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. Por eso es que es tan lindo y tan precioso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que Mateo está ahí
narrando la palabra del Señor, lo que el Señor está hablando. ¿Cuántos evangelios hay entonces? 4 aquí, ¿quién da más? ¿Cuántos? 4 evangelios. No, bueno, hay 4 escritores, pero un solo es el que. El evangelio es uno solo. El evangelio es uno solo, pero lo escribieron 4 hombres diferentes desde su punto de vista. Y Mateo entonces lo escribe ¿para quién? Para el pueblo judío. ¿El pueblo judío conocía de Dios, sí o no? Sí, conocían de Dios, conocían la palabra del Señor, pero necesitaba presentarle a Jesús como rey, porque ellos esperaban un ¿qué? Un Mesías. Hoy en Israel hay muchos que todavía esperan a Jesús, pero nosotros tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, que cambia, que renueva. Denle ese aplauso al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Él es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Y entonces aterrizamos en este ya 2024, ¿verdad? 7 de enero nos aterriza la palabra y Jesús levanta su voz y dice: buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la gente estaba atenta. Unos estaban pendientes a qué horas el Señor iba a multiplicar los panes y los peces, porque ya llevaban varios días y no había nada de comer. Entonces estaban pendientes a qué horas iba a ser el almuerzo, la cena, a qué horas iban a ver el refrigerio. Otros estaban pendientes porque estaban enfermos y el Señor iba a decir: bueno, y se abre la sanidad y todos. Y todo el mundo estaba por diferentes motivos. Otros estaban ahí porque tenían hambre y sed de Dios. ¿Cuántos tenemos hambre y sed de Dios? Tenemos hambre y sed de la palabra del Señor en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces el Señor, este evangelio de Mateo está dirigido ¿a quién? A los judíos. Está enseñando en donde, en el monte, allí está el Señor enseñando esta palabra. Capítulo 5 y capítulo 7 nos hablan de esta enseñanza, el sermón del monte y las bienaventuranzas. Pero ¿qué haremos nosotros con esta palabra? Cuando el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando habla de reino es porque hay un ¿qué? Hay un rey. ¿Obedecemos a ese rey? Dos, amén. ¿Obedecemos al rey o nos cuesta? Creo que nos cuesta obedecer, ¿verdad? Nos cuesta obedecer al rey. A nosotros también, a todos nos cuesta obedecer al Señor. Pero mire, la palabra de hoy no nos podemos nosotros quedar quietos y decir: bueno, y ese es el tema del mes, buscad, y el tema de la palabra de hoy. Pero ¿qué haremos con esta palabra? ¿Qué implica? Ponerla en práctica. ¿Qué más? Obedecer, estudiarla, buscarla, escudriñar las escrituras. Pero mire que Dios nos dice en esta hora: sí, qué lindo escuchar la palabra del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios. Pero eso nos debe generar a nosotros, primer punto, compromiso. Escríbalo ahí usted. ¿Qué es lo que genera en nosotros? Compromiso. ¿Qué debe generar? Compromiso. Escríbalo a otros hermanos que les gusta escribir ahí. ¿Qué genera la palabra entonces en nuestras vidas? Compromiso delante de Dios. Porque claro, ¿cuántos compromisos hacemos nosotros o hizo usted para este nuevo año? ¿Usted tiene propósitos para este nuevo año o no? ¿Hizo propósitos? Claro. Pero lo importante es comprometernos ¿con quién? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero necesitamos comprometernos. ¿Qué dice la palabra en el Evangelio según San Mateo 22:34? El Evangelio de San Mateo 22:34 dice la palabra del Señor: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó a Jesús por tentarle nomás, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento y la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué dice el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y entonces ahí es que nosotros tenemos que decir: ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso en esta hora?
Estamos comenzando, iglesia preciosa, un nuevo año. Nuestros hermanos allí en la red estamos comenzando este nuevo año, pero nosotros necesitamos aterrizar en que nuestro compromiso es ¿con quién? Con Dios. No es con hombres, no es con instituciones, es con Dios. Pero hay tres clases de compromiso que queremos ver en esta mañana. El compromiso primeramente ¿con quién? Con Dios. Segundo, compromiso con usted mismo. Porque si no nos comprometemos, porque somos buenos para hablar, ¿verdad? Y decir, no, este año sí voy a leer la Biblia, este año sí voy a hacer, este año voy a aprender inglés. Pero nos quedamos en ¿qué? Palabras que se las lleva el viento. Y a Dios le decimos, Dios, Dios, tú sabías que yo tenía la intención, pero ya el 8 de enero ya me cansé. Entonces, primero compromiso con Dios, segundo el compromiso con usted mismo, y el tercer compromiso es con la comunidad, con la iglesia. ¿Necesitamos comprometernos con Dios? Sí. ¿Necesitamos comprometernos nosotros mismos? Sí. Pero también necesitamos comprometernos con la iglesia. Un compromiso, hermano, necesitamos en esta hora. Porque claro, vamos a escuchar mucho la palabra, buscad el reino de Dios y todo lo que nos quiere traer. Y todo el mes lo vamos a estar hablando esta palabra. Pero lo primero que Dios me dijo, ¿y dónde está el compromiso? ¿Cuánto nos vamos a comprometer a hacerlo? ¿Cuánto realmente vamos a ayudar y vamos a decir, bueno, aquí están mis manos para ayudar? ¿Qué hay que hacer, pastor? Póngame a hacer algo. Este año sí quiero hacer algo para el Señor. Entonces ahí está también para que nuestros hermanos que están allí en las redes también se comprometan con el Señor. Entonces lo primero que dice la palabra es que nos comprometamos con Dios de todo ¿qué? De todo corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra que del corazón mana ¿qué? La vida, el querer y el hacer. Cada uno de nosotros en esta mañana tenemos que entender que Dios quiere que busquemos de su presencia, pero con todo ¿qué? Con todo nuestro corazón. Dice, y con toda el alma. En el alma están ¿qué? Las emociones. ¿Y nuestros qué? Y nuestros sentimientos también están en donde, en el alma. Por eso la palabra dice que con todo nuestro corazón, hace énfasis, y con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque ahí están nuestras emociones. ¿Somos emocionalistas, sí o no? Sí, claro, somos emocionalistas. Tenemos que decirle, sí, Señor, pero queremos amar con todo nuestro corazón, Señor. Y no quedarnos solamente en palabras bonitas, no, sino con hechos reales, que podamos decir, sí, Señor. Por eso la palabra nos invita a que con toda nuestra alma, ahí están las emociones, los sentimientos. Y también nosotros nos invita para que ese compromiso sea delante de ¿quién? Delante de Dios. Que podamos decir, sí, Señor, aquí estamos delante de ti, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Por qué necesitamos nuestra mente? Dice la palabra, renovaos. ¿En dónde? En nuestra mente. Renovados, cambiados, transformados. Necesitamos una forma de cambio diferente para este nuevo año. Necesitamos, iglesia, renovar ¿qué? Nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Quién me dice? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por medio de la palabra. Allí también nuestros hermanos lo pueden escribir. ¿Cómo más? Disciplinas ¿qué? Espirituales, dice mi hermano. Disciplinas, necesitamos renovar. Porque nosotros, ¿a quién escuchamos? ¿A quién vemos? ¿A quién oímos? ¿Con quién estamos? Tus amigos, tu combo, ¿te acerca a Dios o te aleja de Dios? Tenemos que revisar eso. Porque el Señor dice que nosotros buscad primeramente el reino de Dios. Y decimos que lo primero que decimos es que le amamos. Pero dice, sí, me aman, ámenme de todo corazón, con toda su alma y con toda su mente. Porque este es el primer y gran ¿qué? Mandamiento. Entonces necesitamos amar a Dios ¿con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Es decir, que es espíritu, alma y cuerpo. Este año, hermano, necesitamos comprometernos con Dios, pero con todo nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también entonces con toda nuestra alma, ¿verdad? Y decirle, Señor, aquí estamos, somos tus hijos, y con toda nuestra mente, es decir, que nuestros pensamientos serán en pos de Dios. ¿Cuántos nos queremos comprometer con Dios entonces en esta mañana? ¿Cuántos nos queremos comprometer con Dios? Pregunta para nosotros en esta mañana: ¿cuántos de nosotros, usted no está ahorita en ningún ministerio ni está haciendo nada en la iglesia? Levante su mano un momentico. ¿Cuántos no están haciendo nada? A ver,
¿Cuánto? Levante su mano tranquilo, que mi hermana. ¿Cuántos no están? No están. Al final del servicio necesitamos que usted se inscriba. Ahí está la pastora Gloria. Hay vacantes, les digo, hay vacantes. Ministerio de Holy Kids necesita vacantes. Para los servidores necesitamos, hay vacantes. Para todos los ministerios de la iglesia, family, de todos necesitamos sus manos. Sus manos son ¿qué? Importantes, mis hermanos. Su opinión es importante, sus aportes son importantes. Pero necesitamos ¿qué? Necesitamos comprometernos ¿con quién? Con Dios. Y a través de la palabra usted va a ir entendiendo lo que Dios nos quiere decir. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquémoslo de todo corazón. Pero no nos quedemos en palabras bonitas, no, sino que llevémoslo ¿a qué? A la acción. Amén, eso es lo que tenemos que hacer, llevarlo a la acción. Y decir que usted ahorita allí se congestione en la salida, ya la pastora Gloria no dé abasto. Vengan, me ayudan, porque hay mucha gente que quiere dejar sus datos porque quiere servir. Eso es lo que necesitamos para este 2024. Manos que sirvan. Decía, les contaba que una hermana ya con sus buenos años, y dijo: hermano, ¿será que estas manos le sirven para trabajar? Y le dije: amén, hermana. Y hoy en día todavía sirve la iglesia. Una persona ya de edad, pero que presenta sus manos y dice: ¿será que le sirven para algo, pastor? Amén, amén. Necesitamos manos de todos. No porque usted tenga tanta edad o sea muy joven, no, necesitamos manos que bendigan. Por eso la palabra del Señor nos dice en esta hora que entonces nosotros necesitamos que comprometernos de todo, un compromiso con Dios y un compromiso con nosotros mismos. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 10. Vamos a Deuteronomio capítulo número 10, lo que nos dice la palabra del Señor en esta hora. ¿Para qué? ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué exige Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana? ¿Qué es lo que necesitamos entender? Deuteronomio 10, 12. Deuteronomio 10, 12. Lo que Dios pide, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios exige. 10:12 dice: ahora pues, coloque ahí su nombre. Ahora pues, Carlos, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ¿qué? Que le temas. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, dice la palabra. Que lo ames, pero no solamente de palabras, sino con hechos. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vuelve y nos refuerza Deuteronomio, que lo amemos con todo corazón y con toda el alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Para que tengas qué? Prosperidad. Las arandelas. Por eso dice: buscad primeramente que el reino de Dios, y lo demás serán ¿qué? Añadiduras. Dice: pero que guarde los mandamientos para que esas añadiduras lleguen. Y aquí: de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Y dice la palabra: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más nuestra cerviz. ¿Qué quiere el Señor? Quiere nuestro corazón, que le amemos, que nos rindamos. ¿Cuántos estamos dispuestos a rendirnos hoy al Señor? Necesitamos rendirnos. Dios te necesita, siervo. Dios te necesita. Dios necesita tus manos. Nuestros hermanos allí por la red, Dios también necesita de tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Ese es nuestro Dios que está diciendo: ¿qué es lo que necesita? ¿Qué pide de nosotros? Que le amemos, que temamos, que le sirvamos con todo que hay en nuestro corazón y con toda nuestra alma. Eso es lo que pide Dios. Entonces necesitamos primeramente amar a Dios, ¿verdad? Que lo hagamos con un compromiso con Dios, amarlo verdaderamente, un compromiso con nosotros mismos, que es guardar que su palabra, pero también un compromiso con la comunidad. Mire lo que dice la palabra en Josué. Vamos rápidamente. Josué capítulo 24 versículo 14. Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová, dice la palabra, y servidle con integridad y en verdad. ¿Cómo tenemos que servirle a Dios? ¿Con qué? Con integridad y en
verdad. Ser que íntegros. ¿Cuál es el significado de la palabra íntegro? Integridad, transparente. Que no hay nada que te acuse, no hay nada que ocultas. Con integridad. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron a vuestros padres, a los cuales sirvieron al otro lado y en Egipto. Servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a quién. Pero yo y mi casa serviremos a quién. Al Señor. Esa es una palabra. Dale ese aplauso a Señor. Dígale: sí, Señor, serviremos a quién. Al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de ¿qué? De servidumbre. ¿Cuántos éramos esclavos antes? Y el Señor que rompió las cadenas, las ataduras, y nos hizo hombres y mujeres nuevos. ¿Para qué? Para amarle, para servirle. Por eso la palabra en esta mañana nos aterriza, nos dice que tenemos que comprometernos. ¿Comprometernos con quién? Con Dios. Comprometámonos con Dios, con nosotros mismos, a decir: oiga, sí, este año sí me voy a comprometer verdaderamente con Dios, pero un compromiso también con la comunidad. Y dice la palabra entonces, versículo 19: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Pero mire lo que contestó el pueblo. Por eso estamos hablando de un compromiso de comunidad. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿Cuánto vamos a servir al Señor? Serviremos al Señor. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Versículo 23 entonces dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a quien, a Jehová el Rey, a Jehová Dios de Israel. Quitad que los dioses ajenos. Todavía nosotros tenemos dioses ajenos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que todavía tenemos Baales y todavía adoramos? Pues tal vez decimos: ya no adoramos estatuas ni imágenes, pero tal vez tenemos otros ídolos. Tal vez su hijo, su hija, tal vez el esposo, la esposa, ¿verdad? Tal vez el trabajo. Muchos se quedan con el trabajo. No, es que, no, ¿por qué no estuvo en la iglesia, hermano? No lo vi. No, es que tengo que trabajar. Amén, hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que estudiar. Pero dice la palabra: más buscad primeramente que el reino de Dios. Hay que buscar primeramente el reino de Dios. Sí, hay que trabajar, hay que luchar, hay que seguir adelante, hay que ir a hacer ejercicio a la ciclovía. Sí, pero primero busquemos a quién. Busquemos a Dios. Muchos de nosotros hemos preferido el deporte. Y claro, ¿y el deporte es malo? No, el deporte es salud, es sano, sí, pero preferimos antes de venir a ¿qué? A la casa del Señor. Y llegamos tal vez al mediodía cansados, no, ya agotados. Ay, no, yo estoy muy cansado, me voy a echar una ducha, me cuesta dormir. Y la iglesia y las cosas de Dios, ¿qué? Para lo último, es verdad. Entonces en esta mañana Dios nos trae ¿para qué? Para aterrizarnos. Allí nuestros hermanos que están allí en YouTube y en Facebook, lo que dice la palabra del Señor. Quitemos que los ídolos que hay en nuestras vidas, tal vez en nuestro corazón. Otros se quedan: no, es que hoy me toca lavado general del carro. ¿Quieres decir que es más importante tu carro que venir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es más importante tal vez irse a jugar un partido de fútbol, sin que eso sea malo? Pero me quiere decir que eso es más importante que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando necesitamos de Dios, cuando necesitamos, si viene la enfermedad o tal vez un diagnóstico malo, ahí sí decimos: ay, oren por mí. ¿A qué horas hay servicio? Ay, y el ayuno. Y ahí sí buscamos a Dios. Pero mientras, dice, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Es un tiempo de buscar a Dios, hermano, y de ser sinceros delante del Señor. Y mira lo que dice la palabra, versículo 24 de Josué, que estamos ahí, 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz
obedeceremos. ¿Cuántos obedeceremos a la voz de Dios? ¿Cuántos necesitamos obedecerle? Dale ese aplauso al Señor, dígale: sí, necesitamos ser ¿qué? Obedientes. Necesitamos ser obedientes. Por eso necesitamos compromiso con Dios, compromiso con nosotros mismos y un compromiso con ¿quién? Con la comunidad que estamos en esta hora, en esta mañana. Estamos entendiendo, y este es nuestro primer punto, el compromiso delante de Dios, ¿verdad? Y nuestro segundo punto nos habla de responsabilidad. Dígale a su hermano: necesitamos ser responsables. Dígale a su hermano, al que tiene a la derecha, a la izquierda: necesitamos ser ¿qué? Responsables. Necesitamos ser responsables. ¿Responsables de qué? De la palabra que estamos escuchando, hermano. Tenemos una palabra de bendición en esta mañana para nosotros, pero necesitamos que tengamos que compromiso y tengamos responsabilidad. Responsabilidad delante de Dios, porque necesitamos buscar primeramente el reino de los cielos para que las añadiduras lleguen. Necesitamos la bendición de Dios para nuestras vidas, hermanos. Mira lo que dice la palabra en la responsabilidad. Segunda carta a Timoteo 3:12. Segunda carta a Timoteo 3:12, lo que la palabra de Dios nos quiere hablar en esta mañana para ser responsables. Dice la palabra: y también todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente. ¿Cómo debemos vivir? Piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? ¿Qué nos da la palabra? Oiga, nos gustan las añadiduras, que vengan 2 casas, 2 carros, que vengan varios trabajos y más economía. Amén, gloria a Dios, si llega, pero que la sepa administrar. Pero ¿qué dice la palabra? El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. ¿Nos gusta el punto de la persecución? No. ¿Hemos vivido persecución? No, no tenemos ni idea de lo que es. Pero ¿sabe qué quiere decir vivir piadosamente? Mire, vivir piadosamente significa devoción, amor, reverencia por Dios, mantener un corazón puro, justicia, misericordia, compasión, tener un corazón devoto al Señor e inspirado a la santidad. Eso es ser piadoso, una persona que es reverente, mantiene un corazón puro, hay justicia, hay misericordia y está inspirado en la santidad. Eso es una persona piadosa. Que dice, ¿qué promete el apóstol Pablo? Padecerán persecución. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser perseguidos por la palabra? Vendrán tiempos, no estamos lejos de que predicar esta palabra cueste. Tal vez la cárcel, o tal vez cueste tantas cosas, ¿no? Perder beneficios, ayudas. ¿Puede pasar en estos tiempos? Sí, puede pasar. Por eso la palabra dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice la palabra. Irán de mal en peor, dice la palabra. Pero persiste tú en lo que has aprendido y tú persuadiste, y sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué puede hacer la palabra? Nos puede hacer como sabios. Sabios, dice, para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿De dominio qué? De dominio propio. ¿Cuántos queremos seguir a Cristo otra vez? ¿Estamos entendiendo la palabra, iglesia? El que quiera seguir a Cristo de una forma piadosa padecerá persecución. No está prometiendo carros, becas, no, bendiciones, edificios. No está prometiendo eso. Dijo: prometo persecución. ¿Cuántos, dice la palabra, cuántos quieren ser mis discípulos? Tome su cruz y sígame. Pero la cruz de Cristo, ¿qué significa? Persecución, martirio, dolor,
llanto, muerte. ¿Cuántos queremos morir? Nos cuesta, ¿verdad? ¿Morir qué? Al viejo hombre, al mundo, al pecado. A eso es lo que nos invita la palabra del Señor. Por eso la palabra nos aterriza en este 7 de enero, ¿verdad? Nos aterriza: buscad primeramente que el reino de Dios, y lo demás, y su justicia, y lo demás será que, y lo demás será añadiduras. Pero busquemos. Y no estoy diciendo, oye, entonces no hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. Entonces no hay que estudiar. Sí, hay que estudiar y esforzarnos y trabajar y luchar. Sí, pero sin dejar lo primero y lo principal, que es presencia de Dios. Necesitamos presencia de Dios para que nuestras vidas cambien, sean renovadas, transformadas por el poder de Dios. Queremos ver la gloria de Dios, iglesia, este nuevo año. Busquemos su presencia. Busquemos de su presencia. Eso está diciendo la palabra. Pero persistes tú en lo que aprendiste, dice la palabra. Capítulo 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación en su reino, que prediques, dice la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, dice la palabra. Esto ya estaba escrito, hermano, hace más de 2000 años atrás. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Que no predicarán la palabra como está escrita. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice la palabra. ¿Cumple qué? Tu ministerio. Entonces la palabra en esta mañana nos está diciendo que busquemos el reino del Señor, pero necesitamos que comprometernos. ¿Comprometernos con quién? Con Dios. Y entonces nosotros, hay otro punto que nos dice, oiga, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Señor dice que debemos ir. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 10. Volvamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 10. 10:5. Mira lo que dice la palabra del Señor en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad. ¿Qué tenemos que hacer? Después de que tengamos compromiso con Dios, que realmente estemos limpios y estamos llenos de su presencia y queremos obedecerle, dice la palabra. Y entonces yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿El obrero es digno de qué? Pero ¿qué nos invita la palabra? Que ir, es decir, que tenemos que tener un compromiso con ¿quién? Con Dios, una responsabilidad con el Señor. Pero el tercero es una misión. Y prediquemos ¿qué? La palabra. No nos podemos quedar solamente con el conocimiento. Conocemos de la palabra, amén, por el conocimiento, amén, por el discipulado, amén, porque necesitamos venir los miércoles a aprender la palabra del Señor. ¿Cuántos podremos dedicarle 1 hora a la semana al Señor? Pero muchos dicen, no, pero es que yo trabajo, todos trabajamos, pero es que 1 hora, y es que de 7 a 8 llego muy cansado, muy cansadito, pero tal vez hacemos el esfuerzo para otras cosas. ¿Por qué no sacar 1 horita a la semana fuera del domingo para venir y aprender de la palabra del Señor? Necesitamos, hermanos, ser capacitados. Necesitamos conocer la doctrina, hermano, para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra allá en Santiago, sino que estemos firmes en el conocimiento de Él. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? El Señor los preparó y le dijo: id y predicad el evangelio. No necesitan que lleven alforja, ni que lleven túnica, ni que qué me voy a poner, ni que no. Dios dice: el obrero es digno de qué? De su salario. Y entonces tenemos que concluir en esta mañana y decir: entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Miren lo que dice la palabra en Primera de Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6.
Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano ¿de quién? De Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué nos manda la palabra? ¿Que nos qué? Humillaos. ¿Nos cuesta humillarnos? ¿Qué dicen? ¿Nos cuesta? Sí, claro, a todos nos cuesta humillarnos. Nos cuesta servir, nos cuesta ayudar, nos cuesta bendecir. Sí, nos cuesta. Hablamos muy bonito, pero tal vez poco hacemos, poco. Muy bonitas palabras, pero poca acción. Y eso es lo que este año Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Pero por eso necesitamos ¿qué? Comprometernos. ¿Qué necesitamos, iglesia? Compromiso. ¿Compromiso con quién? Con Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos ¿qué? Padecimientos. El Señor nunca dijo: oiga, mire estas bendiciones. ¿Cuál fue la paga para los discípulos? Que uno murió crucificado boca abajo. El otro lo metieron entre un árbol y lo aserraron. El otro lo atravesaron con una espada. El otro amarraron caballos de una mano, de la otra mano de los pies, y lo descuartizaron. Ese fue el pago. Y el apóstol Pablo tuvo que perder la cabeza. Fue decapitado. Ese fue el pago para los hombres de Dios de su tiempo y de su época. Por eso el Señor dijo: no tengan temor del que puede quitar esta vida de acá terrenal. Tengamos cuidado del que puede hacernos morir a nivel espiritual. Eso es lo más importante, iglesia, en este tiempo. Necesitamos que hoy comprometernos. Y usted en esta mañana, y nuestros hermanos allí, YouTube y Facebook, tienen que comprometerse. Decir: oiga, ¿nos vamos a comprometer con Dios? ¿Sí o no? Porque es un compromiso con Dios, pero es un compromiso con usted mismo también. De decir: oiga, yo voy a servir a Dios. Llevo mucho tiempo ya en la banca sin hacer nada. Y en la iglesia necesitamos manos. Dios necesita de tus manos, de tus manos. Dios necesita manos para trabajar, manos para predicar la palabra, manos para ir y llevar un mercado, manos para ir a visitar al hospital, como hemos podido ir y visitar los otros hermanos que están necesitados y pasando momentos difíciles. Necesitamos hacerlo, hermano, pero necesitamos ¿qué? Manos que quieran hacerlo. Por eso estamos entendiendo la palabra del Señor, hermanos, en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Finalicemos con Filipenses 4. Efesios, creo que es Efesios capítulo 4, que nos habla la palabra del Señor en esta hora, para que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Efesios 4:21, para terminar en esta mañana. Dice la palabra del Señor: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. No en la verdad mía, ni en la verdad del hermano, del otro hermano, no, el de la verdad de Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre. Dice: despojámonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Renovar es cambiar, transformar, dejar lo que estábamos haciendo antiguo que no sirvió para nada, y renovarnos y transformarnos para hacer algo nuevo y diferente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad, dice la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? Sobre vuestro enojo. Es decir, que no puede pasar al otro día. Ay, no, ¿y ustedes cómo están? No, es que hace 8 días no nos hablamos. ¿Qué es eso? Y no hablamos de afuera, de la gente del mundo, no, de nosotros.
Es que estamos disgustados con el hijo, con la hija, con el esposo, y es que hace días no nos hablamos. Es que me gritó. No, ¿qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que es prohibido pasar al otro día enojado con el que sea. Y dice, pero ¿qué leímos antes? Dijo la palabra, humillaos. Pero nos cuesta. Ahí es cuando tenemos que humillarnos y decir, amada, perdóname, me equivoqué. Y tal vez fue ella que lo gritó, fue su hijo, su hija. Pero qué bueno poder humillarnos y decir, Señor, aquí estamos. Ni deis lugar al diablo, dice la palabra. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ser honestos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesidad, para la edificación, dice la palabra del Señor, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes, dice la palabra. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda que malicia, dice la palabra. Antes sed que benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Por qué será que nos cuesta tanto perdonar? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Si el Señor dijo que debíamos de perdonar, así como Jesús nos perdonó nuestros pecados, y nos cuesta. Hay muchos entre nosotros, pueblo de Dios, que dicen, no, yo no perdono porque es que Él me la hizo y entonces no perdono. ¿Quién pierde? El que no perdona. Y dice que algunos tienen muchas enfermedades y situaciones por la falta de perdón. Eso genera situaciones delicadas. Por eso nosotros, hermanos, en esta mañana tenemos que mirar qué vamos a hacer con esta palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán que añadidas. Pero necesitamos que compromiso. Comprometernos ¿con quién? Con Dios, con nosotros mismos. Comprometernos ¿con quién? Con la comunidad. Y necesitamos ser ¿qué? Responsables. Y cuando usted dé esos pasos, podrá ser que enviado para ir a predicar y llevar la palabra del Señor. Pero necesitamos que humillarnos. Pregunta para nosotros en esta hora: ¿habrá alguien que se quiera comprometer con Dios? Colóquese de pie el que se quiera comprometer con Dios. Si alguien se quiere comprometer con Dios, es con Él, no es conmigo, no es con una institución, no es con el pastor Javier, es con Dios. Y Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente. Por eso dice que le amemos de todo corazón, que le amemos con toda nuestra alma, porque allí están nuestras emociones, nuestros sentimientos, con toda nuestra mente, decir sí, lo voy a hacer. Padre, mira a tu iglesia, a tu pueblo en esta hora, en esta mañana. Que venimos nuestros hermanos allí que están en YouTube y en Facebook también. Comprométanse con Dios. Comprometámonos con Dios. Declaremos la gloria de Dios y del poder de Dios en esta mañana, pidiéndole a Dios que Dios nos ayude y nos guíe y nos dirija. Padre, en el nombre poderoso de Jesús venimos en esta mañana, Señor. Tal vez con nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas, Señor, pero aquí estamos. Y al venir a tu casa, Señor, en esta mañana, y al estar allí conectados, es porque queremos comprometernos. Este es un signo de compromiso con Dios. Padre, ayúdanos cada día, Señor, para que no nos quedemos solamente en palabras y en emociones, sino que podamos ser hacedores de la palabra. Padre, gracias en esta hora, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Que tu palabra quede en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y produzca una acción para bendecir, una acción para servir. Padre, gracias en el nombre glorioso de Jesús. Bendecimos esta hora, Señor. Te damos gracias y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Bendecimos nuestros hermanos allí en YouTube y en Facebook también. Les deseamos un feliz año. Tome asiento, por favor. Queremos preguntar, hermanos, ¿habrá